En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios, infinitas gracias te damos por bendecirnos esta noche y estar reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos que esta palabra nos siga dando sabiduría en este mundo y que sigamos aprendiendo más acerca de la fe. Pero también queremos, Señor, confesar nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros malos pensamientos, palabras y obras. Gracias mil por darnos la paz en Cristo Jesús y te pedimos que fortalezcas nuestras vidas, nuestros corazones y oramos por la salud de Félix, como también la salud de Camilo. Ayúdales, fortaléceles y todos los que están Amén. pasando en este momento por todas las aflicciones que hay en este mundo y oramos por la hija de nuestro hermano Lester, que también pueda salir pronto del hospital. Te pedimos, Señor, Confío que en nos ese bendigas con la lección de esta noche y sigamos creciendo más en la fe. Lo Señor. pedimos en el nombre de Amén. Cristo Jesús. Es- Amén. Amén. Muy bien, entonces continuamos hablando del tema de la elección. Hoy vamos a terminarlo y es muy importante que nosotros siempre recordemos que cuando hablamos de la elección estamos hablando de una doctrina del Evangelio y también un punto muy importante hablando de que la elección no es una doctrina fundamental para ir al cielo. Una persona puede ir al cielo sin saber que fue elegido. ¿Y por qué? Porque la fe en Cristo Jesús es muy importante. También vamos a ver que nuestra mente, y recordemos que nuestro viejo hombre tiene una lucha con la enseñanza bíblica, la justificación universal y la elección de individuos. ¿Y, y esto por qué? Pues recuerden las veces que podemos pensar y hablar en personas o de personas que la justicia civil no es muy buena. Son asesinos, ladrones o son personas que hacen mal a la sociedad. Y cuando estamos hablando de que Jesús murió por el perdón de los pecados de ellos también, muchas veces no lo aceptamos. O que de un momento a otro ese asesino de nuestro barrio que lo conocemos termina en nuestro grupo sembrador o en nuestra iglesia. Muchos no lo van a aceptar o nosotros no lo vamos a aceptar. Pero, ¿qué va en oposición a nuestra mente? En oposición a nuestra mente va la fe. Entonces, las cosas que muchas veces nosotros no entendemos en cuanto a la justificación universal y sobre todo en los temas que les acabo de mostrar, pues la fe nos va a decir, sí, así actúa Dios, así Dios llama. ¿A quién llama a Dios? Entonces Corinto nos dice a lo vil, a lo más despreciado, a lo que no tiene valor, a esos son los que llama a Dios. Julio, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones en Cristo. Bendiciones. Entonces vamos a ver 7 cosas para demostrar esto. La primera es que todas las personas son pecadores y por naturaleza estamos bajo la justa condenación de Dios. Y eso nunca lo podemos olvidar. También Dios ama a todas las personas. Juan 3:16 es el versículo muy claro para eso. Me sorprende, por ejemplo, algunos bautistas cómo interpretan Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, no interpretan la palabra mundo como todo el planeta o todas las personas, sino que más bien dicen que ese mundo son solamente los creyentes. Y he leído cosas sobre esas que es muy importante que nosotros sepamos, que hay personas que no ven Juan 3:16 de la manera que nosotros lo vemos. Como también ustedes saben que no ven que todas las personas son pecadoras. Al contrario, pues cuando niegan el bautismo de infantes, pues que están afirmando que un niño no tiene pecado. Entonces, ya estamos entrenados para estas cosas. ¿Qué quiere Dios? Y eso es muy importante cuando estamos hablando de la elección. Más adelante vamos a hablar un poquito del calvinismo y pensando con este punto, que Dios realmente quiere la salvación de todos los hombres. Entonces tenemos Ezequiel, tenemos Timoteo y Pedro y Mateo que nos muestra esta verdad. Como cuarta prueba,
pues Jesús pagó los pecados de todos y Dios declaró justo al mundo por la vida santa y la muerte sustitutiva de Cristo. No crean que esto para nosotros hoy en día es fácil, pero hubo una época que en el Wells, en el sínodo de Wells, empezó un pastor con la idea de que Jesús no pagó por los pecados de todos. Y eso empezó a traer controversias. Y eso fue muy famoso, ese problema que sucedió, y eso hace muy pocos años. Eso no hace un siglo o algo así. Pues Wells tiene 175 años, algo, si no me falla la mente. Pero hace muy pocos años había esa controversia. Por eso, una de las cosas que va sucediendo ahorita no tenemos tanta cosa porque todavía somos pocos en cuanto a los que hemos quedado de todo el proceso que llevamos aquí en 10 años de Academia Cristo. Pero a medida que vamos creciendo más y con los años va a haber más responsabilidad. Por ejemplo, a los futuros que estén en la iglesia Cristo Wells Internacional, cuando ya mi persona o otros no estemos sirviendo ahí, pues que vamos a darnos cuenta que van a tener más trabajo porque hay que estar siempre checando la doctrina. Y cómo nosotros checamos la doctrina, no solamente las visitas que hacemos, sino que hay reuniones que se hacen y en esas reuniones ponen a un hermano a hacer un devocional, al otro otro devocional, a uno un sermón, a otro una clase. ¿Y cuál es el objetivo? Pues sí, alimentarnos todos, pero también darnos cuenta que estamos en la misma doctrina. Y por eso lo que yo les decía, ustedes constantemente con las personas que tienen en su grupo sembradores en la iglesia o con las personas que hablan, pues constantemente hay que estar hablando de la doctrina para ver cómo vamos. Las personas que van al infierno, nosotros necesitamos tener eso bien claro. Es porque rechazan el gratuito don divino de la salvación en Cristo. Entonces, el hombre tiene la capacidad para rechazar. Martín Lutero escribió algo sobre la esclavitud de la voluntad y esa esclavitud de la voluntad, pues ese realmente muestra cómo el hombre si es esclavo del pecado y al ser esclavo del pecado, pues el viejo hombre siempre va a rechazar las cosas de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay alguien que está escuchando bien y de un momento a otro deja todo a un lado, pues es porque ha rechazado. Y recuerde la parábola del sembrador. Esa palabra del sembrador nunca la pierdan de vista. Esa nos explica por qué mucha gente abandona la fe. Porque mire que una de las claves que muestra la parábola del sembrador es que los que donde cayó la semilla, ellos creyeron por algún tiempo. Dice, creyeron por algún tiempo, pero abandonaron por algunos motivos. El sexto punto que tenemos para mostrar de que la fe acepta esto es que desde la eternidad Dios eligió a los individuos para la salvación en Cristo. Y esta elección es la causa de su llegada a la fe, de su justificación por fe y de la preservación en la fe para la vida eterna. Entonces, aunque la mente humana sienta una contradicción entre la justificación universal y la elección de individuos, ¿y por qué? Por los dichos o los ejemplos dichos que les dije al empezar a hablar de este punto. ¿Cómo vamos a sentarnos a tomar la Santa Cena con un tal llamado Saulo? Piensen eso. ¿O cómo vamos a sentarnos a tomar la cena con el asesino o con personas que conocemos que no tienen muy buena reputación? Entonces, la fe acepta esto. Y ese texto de Romanos 11, el 33 al 36, que nos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, nosotros no podemos entender la mente del Señor y no seamos egoístas. Sentamos alegría cuando alguien está creciendo en la fe o alguien llegó a la fe. Por eso
es una dicha uno ver que muchos de ustedes tienen sus grupos sembradores, están enseñando fielmente la palabra de Dios sin necesidad que estemos uno de nosotros con ustedes, porque nosotros tenemos ya un sistema de evangelismo o la misiología muy diferente. Por años se mandaba un misionero a un lugar y el misionero era el que empezaba a buscar la gente, luego conseguían un local y el misionero era el que instruía a las personas. Ya ustedes hacen parte de un sistema donde fueron instruidos y confiamos como hermanos en la fe de que todos vamos a enseñar la misma palabra de Dios. Entonces ustedes se congregan cada 8 días, están llegando a más personas que nosotros no pudiéramos llegar si no fuera por los dones que ustedes tienen. Y por eso, de mi parte, yo les admiro mucho, yo los quiero mucho, porque es increíble pensar que hay tantas personas que están haciendo lo que nosotros hemos hecho por algunos años, pero ya lo están haciendo en sus ciudades o en sus lugares. Eso es una bendición. Y todo esto damos siempre la gloria a Dios. Y la última respuesta a esto es que los que han tratado de poner la doctrina de la elección bajo el escrutinio de la razón se despojaron del consuelo del Evangelio por sus especulaciones sobre la mente de Dios y ha errado al enseñar que hay alguna base de que el hombre haga algo para su elección. Y ahorita vamos a hablar de eso, la elección por la fe vista de antemano, que esto fue una falsa doctrina que entró en el luteranismo con Felipe Melanto, que fue la mano derecha de Lutero. Y también muchos empiezan a creer, como Calvino, que la elección, o hay personas que fueron elegidas para condenación. Y realmente ya sabemos, con un solo versículo bíblico podemos desvirtuar esto. Ezequiel 33:11, ¿cierto? Dice Jehová, no quiero la muerte del impío. O en Pedro, acuérdese, que el Señor no retarda su promesa, de que Él en verdad va a venir porque no quiere la muerte de, del incrédulo. Entonces, tengamos esto muy en claro y enseñemos eso a nuestros hermanos, de que la iglesia es un hospital de pecadores, sino que nos acostumbramos como a veces un club y siempre somos los mismos, ¿no? Pensemos a quién está llegando Dios por medio de nosotros. Por esto, la lesión no conduce al fatalismo ni al exceso de confianza. Y aquí es muy importante estas dos preguntas. La primera, ¿nos lleva la doctrina de la elección a una actitud fatalista? Pues no. ¿Y por qué hablamos de una actitud fatalista? Porque, bueno, pues si Dios ya nos escogió, si Dios ya escogió o no escogió, pues ¿qué más vamos a hacer? ¿No? Y eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Y si Dios no me eligió para el cielo, no hay esperanza para mí? Y eso es algo que el viejo hombre nos puede engañar. Pero si nosotros conocemos el Evangelio, pues ¿qué nos asegura el Evangelio? Que la muerte de Cristo, que la vida perfecta de Cristo fue para nuestro beneficio. Entonces, la elección no se puede separar, mis hermanos, de lo que hizo Dios para la salvación en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de la justificación, por ende, ahí está la elección cuando alguien ya cree y la conversión. Y miren, cuando se dividen estas doctrinas, y vamos a hablar ahora de los arminianos, por eso no podemos dividir las doctrinas. Nosotros siempre vamos a ver la doctrina como una sola. Entonces, cuando hablamos de la conversión, ¿y conversión en qué? En que pasamos de muerte a vida y que tenemos fe en Cristo. La justificación, que somos declarados inocentes por la obra de Cristo. La elección, que Dios nos llamó desde la eternidad. ¿Y por qué nos llamó en la eternidad? Pues nos llamó por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, aquí es donde vemos en amor a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso se conecta mucho cuando hablamos del fatalismo,
cuando personas pueden decir, pues si Dios ya sabe quiénes son los salvados, los escogidos, no hay necesidad de hacer evangelismo, no hay necesidad de predicar a otros. Pero eso no es así, porque para eso Dios dejó a su iglesia, nos dejó a nosotros, para que prediquemos el mensaje de salvación a otros como real sacerdocio. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar un poco de personajes como Calvino, donde él empezó con esa teología de la soberanía de Dios. Y pues, nosotros nos hemos estado educando de cómo hablamos. Ustedes necesitan entrenar sus oídos para saber cómo hablan muchos. Por ejemplo, cómo hablan los que están muy pegados con el calvinismo. Ellos usan mucho ese término, la soberanía de Dios. Cuando eso llega a nuestros oídos, eso tal vez esta persona es calvinista. Estoy enseñando sacramentos y oración en Academia Cristo y una alumna estaba hablando de que ella solamente ve la Santa Cena como una conmemoración. Y yo creí, yo le pregunté que si ella no tomaba la cena o que si era testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová usan ese término para hablar de la Santa Cena, que ellos hacen una conmemoración y por eso los únicos que, según los testigos de Jehová, pueden tomar la Santa Cena son los 144.000 elegidos. Entonces, ellos saben quiénes son. Entonces, me contaron a mí, yo nunca he asistido a una reunión de testigos de Jehová, pero me han contado que cuando ellos se reúnen el miércoles santo, donde celebran la Santa Cena, se pasan el pan y el vino entre sí, pero nadie lo consume. Entonces nosotros necesitamos eh, escuchar bien. Entonces ahí empezó este Calvino con la soberanía de Dios, hizo énfasis de que Dios es absolutamente independiente de control externo. Por eso razonó y dijo que si Dios eligió a unas personas para ir, para ir al infierno, ¿quién puede discutir eso con él? Y aquí es donde está la falsa doctrina. Dios eligió, Dios no eligió a nadie a ninguna persona para ir al infierno. Al único que condenó eternamente fue al diablo, lo expulsó del cielo. Ese sí está condenado para siempre. Cuando leemos la carta de Judas, vemos de que dice que está en prisiones eternas junto con sus ángeles malvados. Pero cuando estamos hablando de la raza humana, de los seres humanos, ninguno. Dios a ninguno ha condenado. Porque otra vez, porque una persona va al infierno, porque ha rechazado el mensaje de Dios. Y Juan Calvino tiene como unas palabras, ¿cierto? Como si fuera un acróstico, el tulip. Y ese tulip, pues, realmente, que quiere mostrar? Viene como del inglés que es tulipán, ¿cierto? Entonces, lo que hizo Calvino fue resumir esto con estas palabras. Entonces, la T, y eso lo van a leer en el documento que les voy a compartir, es total depravación. La U es una incondicional elección doble. La L es la limitada expiación, y vamos a hablar de eso, cada uno de estos puntos. La I, que es irresistible la gracia, y la P, que es la persistencia de los santos. Pero eso lo van a tener pues en el documento escrito y lo van a poder ver. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque, bueno, ya los calvinistas no son tan fuertes como en esos días que empezó, pero todavía hay personas que tienen algunos vestigios. Hoy en día nosotros necesitamos conocer mucho y aún de la historia de la iglesia, porque si nosotros conocemos la historia de la iglesia y conocemos la doctrina bíblica, pues encontramos una verdad. ¿Y cuál es la verdad que encontramos? Pues de que creo que no vamos a caer los errores que cayeron los padres de la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer de esto, porque hoy en día hay congregaciones que tienen un poquito el catolicismo romano, un poquito de Calvino,
un poquito de Lutero, un poquito de Arminio, un poquito de Arrio, o sea, hay un poquito de todo. Y yo quiero que este año, si ustedes se acuerdan de mí en octubre, y porque ya octubre es muy famoso, porque es el famoso mes de la Biblia, si ustedes se acuerdan de mí en esa época, se van a dar de cuenta como muchas iglesias que son, por ejemplo, arminianas y celebran el Día de la Reforma. ¿Qué tiene que ver una iglesia arminiana con el Día de la Reforma? Y el problema es por la falta de identificación espiritual. Entonces, lo primero que Calvino habla acerca de que se limita a la expiación. Entonces, ¿qué creía Calvino? Que Dios eligió para salvación a unos y a otros para condenación. Y falsamente también enseñó que la obra redentora de Jesús expió solo los pecados de los que Dios había elegido para la salvación. Pero entonces, otra vez, ¿qué hacemos con Juan 3:16? ¿Qué hacemos con las cartas de Juan que dice que Él murió por el perdón de los pecados de todo el mundo? ¿Qué hacemos con esos pasajes? Entonces, es ahí lo importante de ver. Una de las cosas que con el tiempo yo he aprendido un poquito, a mí me falta aprender mucho para hablar a personas, pero cuando estamos hablando con personas así que piensan como el calvinismo, yo quiero que ustedes puedan notar las palabras como los adjetivos todos y todas. Y esos adjetivos todos y todas nos pueden servir para poder hablar de quién, de quiénes son pecadores, todos. Entonces, si todos son pecadores, ¿a quién o por quién Jesús murió? Entonces la Biblia dice por todos. Entonces, muchas veces es mejor hacer énfasis en estas frases cortas o en esos adjetivos cortos y podemos explicar bien. Hay muchos catecismos, ¿cierto? Y hay un catecismo que se llama la Confesión de Westminster. Lastimosamente, yo ya no tengo uno, yo tenía uno y ustedes saben lo que pasa cuando uno presta libros, ¿cierto? Que a veces no regresan. Pero es bueno cuando ustedes tengan oportunidad de tener un catecismo católico romano, el catecismo de Westminster, pues eso es bueno tenerlo en nuestra biblioteca porque estamos leyendo de lo que ellos creen y así no vamos a estar sacando conjeturas. Con eso no estoy diciendo de que dediquemos horas y horas a leerlo. Por ejemplo, es muy importante que nosotros conozcamos al menos el libro del Mormón, ¿cierto? Pues yo hace muchos años leí ese libro, pues no me senté a leerlo como debe, pues leerlo por bien concentrado, no, pero sí lo leí y es bueno conocer esa clase de literatura. ¿Por qué? Pues recordemos lo que pasa con el banquero. El banquero es entrenado en conocer la plata mala, porque cuando está viendo los billetes y llega un billete que no es normal, pues bueno, ya sabe que ese billete es falso. Y nosotros necesitamos identificar muchas cosas. ¿Por qué? Porque es el tipo de persona que estamos llegando. Entonces, esta literatura es buena. Hoy, gracias a Dios, existen muchas de esas cosas que podemos descargar de internet y es bueno para esto. Permítame, yo cierro la ventana que empezó a llover y el ruido del techo no nos deja escuchar. Muy bien. El otro punto que habla Calvino tiene que ver con la irresistible gracia. Y también yo he conversado con personas que hablan en cuanto a esto. Entonces, ¿qué dice Calvino? Que él enseñó que cuando se proclama el evangelio a los elegidos para condenación, Dios no quiere que se arrepientan y crean, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir esto? Porque el que decía que también enseñó que cuando se proclama el evangelio a los elegidos para salvación, Dios los compele a ir a la fe por medio de un llamado interno irresistible. Entonces, cuando ya empieza a hablar de un llamado interno, cuando ya empieza a hablar, ¿cierto? De que el hombre tiene un sentido,
pues ahí es donde hay problemas. Entonces, Calvino empezó a distinguir entre palabra y espíritu, y yo quiero que también tengan en cuenta esto. ¿Dónde empieza la falsa doctrina? Con las palabras. Vuelvo y les pongo el mismo ejemplo. Es que para mí, hablando de la conmemoración, es que para mí la Santa Cena solo es conmemoración. Para mí no es ni Santa Cena, ni medio de gracia, ni sacramento. Cuando yo me centro en esa palabra, pues ya estoy creando una falsa doctrina. Cuando yo me centro en una palabra y ya empiezo a darle como esa interpretación que yo quiero, ya hay problemas. Es como los que hacen esa diferencia entre oír y escuchar, como haciendo la diferencia, es que uno oye y no presta atención, pero uno necesita escuchar para prestar más atención. No, ya usted se centra en esas diferencias y es donde empiezan a ver como unas eh, diferencias. También el que dijo que él decía que se puede resistir el evangelio externo, pero el espíritu que viene inmediatamente a los elegidos para salvación no puede ser resistido. Y en primer lugar, pues, ¿qué enseña la iglesia? O ¿qué enseña la Biblia, perdón? Que por medio del Evangelio y el bautismo, el Espíritu Santo hace la obra de conversión. Entonces, cuando nosotros disfrutamos de la conversión, esa gracia no es imperfecta. Y ese punto, que es el que más escuchamos todos, de que cuando una persona ya es elegido para salvación, no puede perder el espíritu que ha recibido, porque ellos que creen una vez salvo, siempre salvo. Entonces no importa si usted se congrega, no importa si usted alimenta la fe, si no la alimenta, usted nunca va a perder la salvación. Pero recordemos que la fe hay que cuidarla y por eso necesitamos estar con los ojos abiertos. Julio. Sí, pastor. Esas falsas, eh, digamos, declaraciones de Calvino, ¿en qué la basa? ¿En qué fundamento bíblico usa para esa falacia? No usa ningún fundamento bíblico, usa su razón. Por eso es lo dañino de interpretar la Biblia con la razón. Y acuérdese que ya hemos hablado en algunas oportunidades que nosotros podemos usar la razón de manera magisterial y de manera ministerial. Entonces, de manera magisterial es cuando estamos razonando la matemática, la ciencia, o podemos aprender cosas de geografía, pero para la Biblia necesitamos usar la razón de manera ministerial, es decir, que el Espíritu Santo nos influya. Entonces, personas como Calvino empezó con la razón, y eso es el típico ejemplo, y es lo que estamos viendo acá. Bien, Gracias, pastor. los seguidores de Zwinglio, que sabemos que también estuvo en el tiempo de Lutero, y Zwinglio, él tuvo diferencias con Lutero en cuanto a la Santa Cena. Ahí, cuando hay los famosos artículos de Esmalcalda, si no me falla la memoria, yo no soy muy experto en el tema de las confesiones, lo que es Pastor Julio, el profesor Andrés San Martín son muy expertos para eso, y tal vez algunos de ustedes. Pero Zwinglio tenía problemas también con la presencia real del cuerpo de la sangre de Cristo. Entonces, ellos, tanto Zwinglio como Calvino, ellos empezaron a usar el término reformadas para llamar las iglesias. Si a ustedes les llegan a decir que los luteranos somos protestantes o somos parte de la iglesia reformada, eso no es verdad. No somos protestantes. Pues porque muchos vieron que en la época de Lutero hubo protesta, pero no era una protesta. Recuerden que Lutero siempre quiso que la Iglesia Católica Romana volviera a enseñar la Biblia. Pero ¿qué hizo León X? Que fue el papa que le tocó a Lutero. Lo excomulgó y lo declaró como forajido, que cualquiera que pudiera verlo lo podía matar. Entonces, nosotros, como iglesia luteranas, y a mí me gusta mucho usar bien el término luterano confesional para diferenciarnos bien de otros, porque hay otros que se llaman que son confesionales, pero
cuando usted está viendo qué es lo que creen, muchas veces por algo no estamos con ellos, ¿verdad? Porque hay diferencia de doctrina. Entonces, nosotros, como Iglesia Luterana Confesional, no estamos incluidos en las iglesias reformadas. Entonces, en Europa, la expresión de iglesia reformada se usa por lo general para hablar de las iglesias de Zwinglio y de Calvino, y sobre todo en Suiza, en Francia, en Holanda, en Inglaterra y Alemania. Y en los círculos luteranos americanos, generalmente se usa esa expresión para hablar de las iglesias que arminianas. Entonces, es algo como de cultura general, por eso digo aquí que hay una nota, que eso es importante pues como considerarlo. Nosotros no somos ni protestantes ni reformados, somos luteranos confesionales. Esa es nuestra identidad espiritual. Y cuando hablamos de Arminio, pues es muy gracioso la historia de él, porque él fue un profesor de teología en Holanda y él comenzó como un calvinista estricto. Y bueno, no vamos a hablar mucho de la historia de ellos, pero en el siglo XVII muchos teólogos holandeses empezaron a cuestionar las bases de la posición de Calvino en cuanto a que Dios eligió a unos para condenación y otros perdón, que los eligió para la condenación antes de la caída del pecado en la elección. Entonces, Arminio fue comisionado para defender las enseñanzas de Calvino, pero ¿qué pasó? Llegó a creer que Calvino estaba equivocado, entonces ya Arminio creía en la gracia universal y ya entra este nuevo término y en el libre albedrío para aceptar y rechazar a Cristo. Entonces, cuando usted escucha que las personas dicen yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, pues vienen de una corriente arminiana. Pero lo más gracioso, lo más chistoso, es que el 99% de esas personas no saben qué es arminio o por qué decimos que son arminianos. ¿De dónde viene esas falsas doctrinas? Pero para eso ustedes están estudiando para poder enseñarle a las personas. Y miren que es algo muy chistoso cuando estamos leyendo y escuchando esto, cómo el diablo se ataca a sí mismo, cómo el diablo se divide a sí mismo. Y son cosas que pasan y la gente está realmente pues en problemas espirituales en cuanto a esto. Hay cinco cosas o cinco puntos principales del arminianismo. No los vamos a analizar, pero sí los van a poder leer en el documento que les voy a compartir. Entonces, lo primero es que él dice que el conocimiento que tiene Dios de la fe o la incredulidad de la persona es la condición de su elección. En otras palabras, pues depende el conocimiento que Dios tenga de la fe que va a tener esa persona, entonces va a ser elegido o no. También él dice que la gracia de Dios y la obra redentora de Cristo son universales, pero condicionales. Y cuando habla de que es condicional, pues olvidamos lo que aprendimos de la gracia, que la gracia es incondicional. También otro de los puntos que se ven ahí, como él habla de la libertad y la responsabilidad humana bajo la gracia preventiva. Y otra vez, cuando estamos hablando esto, pues son las palabras que nosotros necesitamos entender bien, porque esos términos como preventivo, pues uno por mucho que quiera querer entender qué quiere decir y cuando ustedes lean la explicación, tal vez van a sentirse como yo, hablan como por hablar, como por querer mostrar algo. También dice que la gracia de Dios en la conversión es irresistible y también dice que hay una posibilidad de caer al final y totalmente de la fe. Y no hablan acerca de que realmente si estamos cuidando la fe o conectados con la fe, nunca se va a perder. Van a encontrar esta tabla en ese mismo documento donde está todo más sencillo, ¿cierto? En esta división, luteranismo, el calvinismo y el arminianismo.
que es los que más tienen que ver con la conversión. Pero si ustedes analizan un poco de calvinismo y arminianismo y piensan un poco en la Iglesia Católica Romana, van a encontrar cosas muy similares, ¿cierto? Entonces, ¿qué creemos como luteranos confesionales? La depravación total del hombre. ¿Qué cree el calvinismo? También cree en en la depravación total del hombre, pero ¿qué cree el arminianismo? En el libre albedrío, o sea, que el hombre puede escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Qué creemos nosotros? Que la elección por gracia a la salvación, pero el calvinismo, la elección a salvación y a condenación. ¿Y qué cree en cuanto el arminianismo en cuanto a la elección? Que es en vista a la fe prevista, o sea, a la fe que, que, que vieron, que ve Dios en las personas. Y este punto fue donde cayó nuestro hermano Felipe Melanto. Ese fue el problema que él cayó en cuanto a la conversión y van a leer un poco más sobre eso. Y bueno, feliz que le gusta mucho leer sobre las confesiones, se va a dar de cuenta de cuando se trata este tema, cómo Melanchthon pues perdió este enfoque. La justificación es universal, objetiva en naturaleza, lo creemos nosotros. En cambio, ¿qué dice Calvino? Que es limitada a los elegidos para la salvación y objetiva, pero no es universal. ¿Y qué enseña a los arminianos? Que la justificación está condicionada a la fe. Entonces depende si la persona lo que va a creer y es universal, pero no objetiva. ¿Nosotros qué creemos? Que la conversión es únicamente por los medios de gracia y que es resistible, sí, pero sabemos que por naturaleza el hombre rechaza. La conversión es inmediata e irresistible. Entonces, cuando ustedes escuchen los famosos testimonios de cómo una persona creyó y todo esto, pues ya saben que viene el calvinismo. Y los arminianos creen que la conversión requiere de libre albedrío. Para nosotros, la escritura nos da advertencia de que podemos caer de la fe, pero ¿qué cree el calvinismo? Que la perseverancia de los elegidos para la salvación y nunca van a caer, y los arminianos la posibilidad de un total y final caída de la fe, una persona no puede estar segura de la salvación. Y ese es otro ejemplo que vemos mucho hoy en día. Félix, Eh, ¿Podría por favor explicarme un poquito más sobre la conversión por los medios de gracia que es reversible, resistible? sí. ¿Qué quiere decir con, con esta expresión? Sí, y está muy conectado con el punto uno, ¿cierto? O sea, que el hombre puede resistirlo, lo puede rechazar. Entonces, una persona es bautizada y nosotros qué creemos cuando una persona es bautizada, que un bebé es bautizado, que se le da la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Tiene perdón de pecados, pero el bebé puede rechazar. ¿Nos damos cuenta de eso? No, pero el bebé puede rechazar o muchas personas que les predicamos de la gracia, como lo que estamos hablando ahorita con la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Que creen por un rato y rechazan, ¿sí? Entonces mucha gente rechaza el poder de los medios de gracia. ¿Bien hasta ahí? Entonces, este cuadro es muy importante en cuanto a eso y el documento que les voy a compartir van a encontrar mucha más información, ¿cierto? Y aquí, donde tenemos la última parte de nuestra lección en esta noche, hablando eh, de la elección, el problema de la elección en vista de la fe y cómo ocurrió en el luteranismo. Entonces, cuando Martín Lutero él estaba vivo, él pudo tener muy en control a Melanchthon, pero Melanchthon era muy humanista. Melanchthon era una persona que razonaba mucho y él empezó a querer responder esta pregunta: ¿por qué unos son salvados y otros no?
A usted le han hecho esa pregunta, a mí me la han hecho, ¿cierto? Y Melanchthon sacó un as de su manga y puso el ejemplo de Saúl y de David. Ah, es que Saúl fue rechazado y David fue recibido. Entonces él usó eso para demostrar de que las personas tienen una pequeña chispa de libre albedrío por la cual pueden optar por ir a la fe. Entonces vemos cómo se dejó contagiar por el arminianismo. Ahora, nosotros sabemos que Saúl era creyente. ¿Qué pasó con Saúl? Rechazó, rechazó a Dios, rechazó la palabra de Dios. Y sabemos en todos los errores doctrinales que cayó Saúl, y sobre todo con el profeta Samuel. Él nunca quiso someterse a Dios luego de que Dios le había quitado su reinado. Y fue a la bruja de Endor, pero también quiso hacer sacrificios, los hizo, y ya él mismo empezó a implementar sus propias prácticas en cuanto a la fe. Entonces, él rechazó, pero Dios no lo rechazó. Y al final sabemos que él se suicidó, pero Dios, ¿qué quería? La salvación de Saúl. Y David no era mejor que Saúl, también era un hombre pecador. Él llegó a la fe, al igual que Saúl, por las promesas que tenía del Mesías que iba a venir, del Mesías que iba a llegar. En la historia van a encontrarse en el documento un poco de historia, que hubo una conferencia sinódica donde estaba el sínodo de Missouri, de Wisconsin, de Illinois, de Minnesota, de los noruegos y de Ohio. Y ellos tuvieron una conferencia, y estamos hablando de 1876, ¿no? O sea, eh, un poco más de un siglo en cuanto a eso. Entonces, hay un teólogo que es muy conocido de Missouri, que es Walter. Inclusive nosotros usamos el libro de Walter para enseñar la ley y el evangelio. Pero hubo un profesor del sínodo noruego que escribió de que Walter estaba equivocado en cuanto al tema de la elección. Entonces, ¿qué estaba mostrando él? De que Missouri es como si tuviera errores calvinistas sobre la elección y la conversión. Y van a leer un poco de esa historia donde se dividieron todos esos sínodos que estaban juntos, y solamente quedaron juntos Wisconsin y Missouri, ¿cierto? Ellos rechazaron esa falsa doctrina de ese maestro de noruego. Y ahí es donde pueden ver ustedes ejemplos de cómo dentro del luteranismo actual pues han habido divisiones por la doctrina. Y nosotros siempre necesitamos tener mucho cuidado con eso. Y de ahí nacieron nuevos sínodos, ¿cierto? Y de ahí está la iglesia noruega, que es predecesora de la ELCA, que sabemos que es una iglesia muy liberal, ¿cierto? No deberíamos de llamarlos luteranos. Y van a encontrar otras iglesias que todavía existen, pero son luteranos, pero a la vez son arminianos. Entonces, como para que veamos hasta dónde puede llegar el diablo y la confusión. ¿Preguntas finales, comentarios? Muy bien, vamos a terminar con oración. Posiblemente hoy no alcance a compartir el video y las preguntas que vamos a trabajar y el documento. Mañana lo hago, porque me toca hacer unos exámenes médicos y tengo que ir a prepararme para eso. Entonces, mañana después del mediodía, con la ayuda de Dios, estaré compartiendo toda la información de hoy. Oremos. Estimado Dios de gran misericordia, te damos gracias por habernos elegido
no porque viste nuestra fe, que realmente nunca nosotros ganamos ni construimos la fe, sino que nos elegiste por tu amor, por tu misericordia, por la obra de Cristo. Y gracias por darnos la fe para creer en todo lo que Jesús hizo por nosotros. Te pedimos, Señor, por todos aquellos cristianos que están confundidos al seguir todas estas palabras de Calvino, de Arminio, de Zwinglio, y que puedan ir a la Biblia, que no vean a Lutero, que no nos vean a nosotros, sino que vayan a la Biblia y puedan ver la verdad y la sencilla verdad de tu palabra. Te damos gracias por darnos este lugar para estudiar, para fortalecernos. Pedimos un buen descanso para esta noche y que este fin de semana estemos conectados con todo el poder del Evangelio. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Amén. hermanos, Dios les Amén. bendiga. Gracias por estar acá. Bendiciones, Gracias, Pastor Bendi- Henry. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Bendiciones, hermano. bendiciones. Que tengan una bonita noche, que Dios los bendiga. Listo, Juan, bendiciones. Gracias, Juan.